como la puntualidad y de los ya estudiantes que están conectados, pues le doy la bienvenida a Mateo. Muchas gracias por estar acá. La doctora Paula se excusa por no poder estar, pero está en este momento en una reunión en Metro Salud, entonces no puede acompañarnos, pero te manda un saludo gigante y un agradecimiento por esta charla tan interesante que le vas a dar a nuestros estudiantes. No te presento para que tú mismo te presentes con todos. Chicos, les pido porfa que prendan las cámaras los que puedan para que nos podamos ver todos. Listo, por favor. Listo, perfecto. Muchas gracias, Mate. Adelante. No, a ustedes, pues muchas gracias por la invitación. Digamos que no preparé como una charla per se, pues porque no quería como aburrirlos, quería que fuera más como una especie de conversatorio, pues, o que fuera algo más interactivo. Entonces, pues bueno, voy a empezar eso por presentarme. Entonces, yo soy Mateo Marín Cuartas, yo soy egresado del CES también. Me gradué en el 2016 y pues cuando me gradué, o digamos que vamos a empezar desde el principio, pues yo hice el internado en Colombia, hice todos los semestres pues, de la universidad en el CES igual que ustedes y al final en el internado pude hacer un intercambio en Alemania y la rotación pues fue en cirugía cardiovascular en Alemania, en un hospital pues que es muy reconocido. Y entonces, pues, a través de esa rotación estuve allá varios meses y finalmente, pues, a través de esa rotación conocí muchas personas, pude rotar en ese hospital y finalmente, pues, accedí, pues, a la residencia en ese hospital. Entonces, así empezó todo. Entonces, bueno, me fui para Alemania en el 2017 y empecé la residencia allá. En Alemania la residencia es cirugía cardíaca y cuidados intensivos, entonces yo soy residente de cuarto año de cirugía cardíaca y de cuidados intensivos. Y en este momento, pues, como parte de mi formación académica, estoy haciendo un año de investigación, pues, o un Research Fellowship en Stanford, en California, digamos que enviado, pues, por mi hospital en Alemania. Entonces, aquí estoy trabajando en investigación y haciendo, pues, como esa otra parte de la formación académica. Entonces, sí, la idea pues como de esta charla pues o de esta conversación era que para mí pues, pues yo hace muy poco estuve en la misma posición de ustedes, sentado en el salón teniendo clase y siempre pues llegaban personas con mucha experiencia o con muchas, digamos, títulos y cosas académicas que mostrar y pues uno no se imagina que tan rápido va a estar al otro lado. Entonces la idea de esto era como más motivarlos, pues incluso hablar con ustedes y estar abierto a preguntas con respecto a eso, a rotaciones en el extranjero, a cómo investigar, eh, a cómo presentarse a residencias en otras partes y pues incluso en Colombia. Entonces, bueno, les cuento pues eso. Eh, bueno, entonces, como parte pues, de mi formación académica, entonces sí estoy haciendo la residencia. En Alemania terminé al principio de este año un doctorado en cirugía cardíaca pues, y en válvula mitral. Y ahora aquí pues el área de investigación es también biomecánica cardiovascular y enfermedades valvulares. Eh, Tal vez les puedo mostrar un segundito lo que estoy haciendo y ya después creo que podemos, o sea, abrir los micrófonos y pues que cada uno me pregunte cosas relacionadas con preguntas que tengan al respecto. ¿Será que comparto la pantalla un Sí, segundito? ahí Por, puedes. Dale, dale, Mate, listo. permiso. Entonces, Chicos, déjenme, pues, esta es una mientras Mateo nos comparte la pantalla, es una oportunidad para que ustedes pregunten todo lo que tengan dudas, que yo sé que hay muchos acá que están interesados en hacer una residencia en el exterior o incluso por hacer una residencia en nuestro país. O sea, es escuchar a Mateo todo lo que él hizo antes y para poder llegar a donde está ahora. Mate, listo, dale, ahí estamos viendo. listo, entonces esto es, aquí en Stanford hay un simulador del corazón que es una caja de plástico que simula pues condiciones fisiológicas y ahora estamos desarrollando esto, que esto en realidad ya existe, que es un aparato en el que se saca el corazón y el corazón late pues y sigue funcionando a pesar de no estar in vivo en el animal pues o en la persona y en eso hacemos cirugías, probamos diferentes aparatos, probamos técnicas y es súper interesante pues ver todo eso en vivo en el corazón latiendo y funcionando. Y otro trabajo, pues otras de las cosas que estamos trabajando interesantes es esto.
esto pues es la válvula mitral, esto es en un simulador, y ahí vemos pues cómo se cierra la válvula. Ah, bueno, pero aquí esperen, les muestro, o sea, así es la válvula normal, estamos simulando una válvula pues, que funciona normalmente, fisiológica, es una válvula de cerdo, y después lo que hacemos es que simulamos un infarto y se rompe pues un músculo papilar, una cuerda tendinosa, y entonces finalmente así se ve, pues. Entonces ahí vemos cómo prolapsa pues, los velos de la válvula mitral cuando cierran, y eso finalmente, pues las mediciones que nos muestran es que el paciente está en un choque cardiogénico y finalmente pues eso es incompatible con la vida. Entonces les muestro todo esto para que vean que hay un montón de cosas muy bacanas que uno puede hacer. Eh, Voy a descompartir la pantalla, ¿cómo hago eso? Segundo, trato de meterme aquí para... Ya, ok, perdón. Entonces, la idea que quería era mostrarles eso para que vieran que hay un montón de cosas muy bacanas que uno puede hacer que parecieran estar muy lejos de la realidad, pero que en realidad todos y cada uno de ustedes podría tener acceso a eso. Eh, yo también tuve las mismas clases de ustedes de investigación, de epidemiología, pues que uno obviamente aprende eh, definiciones y cosas en epidemiología, que ahora pues retrospectivamente me hubiera gustado poner más atención, porque pues finalmente cuando estén en residencia o incluso después de residencia y estén interesados en investigar, todas esas cosas sirven muchísimo, pero también entiendo pues que son cosas que uno con tantas materias, exámenes y cosas pues no le, digamos, no, eventualmente no pone tanta atención o no le ve la importancia en ese momento, pero entonces quería como mostrarles también esto, porque tanto la investigación experimental como la investigación clínica en realidad son absolutamente interesantes. Es mucho trabajo, pero son muy reconfortantes, pues, porque no hay nada más feliz que uno trabajar muchos meses en un paper y finalmente publicarlo. Y eso se va viendo el reconocimiento. Qué pena si eventualmente el perro ladra, pero pues ya. Bueno, entonces, no sé, pues si cada uno tiene preguntas o quiere decirme algo, les voy como aclarando pues porque a mí me pasa muy frecuentemente que estudiantes me escriben, hey, ¿cómo hiciste? O ¿cómo llegaste a eso? Entonces, pues creo que eventualmente se puede ser cualquier persona que me pueda preguntar algo. Yo tengo una Doctor, buenos pregunta. días. Hola. No, dale, dale. Listo. Yo tenía una pregunta y era pues como que ¿cuáles son los requisitos como de mayor peso para uno poder acceder pues como a una residencia en el exterior? Bueno, hay varias cosas. Digamos que el exterior, pues, es un campo muy amplio, pues, porque cada país tiene sus políticas y sus sistemas son diferentes. Entonces, todo depende de dónde te vayas a presentar. Obviamente, lo más importante es informarse pues, el examen respectivo que toca hacer en cada país. En España es el MIR, en Estados Unidos hay que hacer los STEPS y después, pues, todo el sistema del matching. En Alemania es un poquito diferente. En mi caso, el examen, o sea, las residencias en Alemania, como en muchos países de Europa, las dan hospitales. Entonces, a uno lo contratan directamente los hospitales. Entonces, digamos que cada hospital tiene su sistema de buscar personas diferentes y ya después lo que hay que hacer es convalidar el título colombiano de médico, porque finalmente pues vas a trabajar allá como médico y para eso sí te hacen un examen que es un examen práctico, es viendo pacientes. Entonces, digamos que las cosas específicas de cada país, pues eso cada quien lo tiene que mirar en realidad, pero si hay una cosa que es importante, con algunas excepciones, y es que en casi todos los países europeos y en Estados Unidos lo más importante es el networking, el relacionamiento. Porque, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, no sé, están los STEPS, que obviamente tener muy buenos puntajes en los STEPS pues, aumenta las posibilidades, pero también sé las historias de muchas personas que el puntaje fue tal vez no tan alto, ganado, pero pues no eventualmente tan alto, pero son personas que con su trabajo, pues siendo muy juiciosos, siendo muy dedicados en rotaciones, en investigación, conocen un montón de personas y finalmente eso es lo que más pesa, porque pues a la hora de la verdad llega el momento del matching, las entrevistas, lo mismo pasa en Alemania y los profesores y las personas encargadas de contratar las personas son, pues prefieren contratar a alguien que conocen, que saben que es bueno, que saben que es juicioso y que es confiable, a cualquier persona pues que eventualmente no sea eh, conocida por ellos. Entonces, pues mi recomendación es obviamente informarse pues los pasos específicos con respecto a cada país, pero eventualmente si ves un lugar que te gusta, o dos o tres lugares que te gustan, mi recomendación sería
rotar en ese lugar y darse a conocer, porque es que esas personas son las que en unos años o en unos meses van a ser las que te van a dar ese puesto. Entonces, el networking y el relacionamiento para mí pues, es como el paso más importante, además de todas las formalidades pues, que obviamente hay que cumplir. Gracias, doctor. Había una de las niñas que quería decir algo antes. Sí, creo que es Juanita, ¿cierto, Juani? Mira, yo iba a preguntar, cuando te decidiste irte, o sea, ¿tú hiciste como la búsqueda solo o desde que estabas en la universidad y con ayuda de la universidad buscaste una residencia afuera? ¿O es Mira, independiente, o sea, es uno solo? no, no, a ver, lo que pasa es que pues las dos cosas existen. Obviamente, si tú encuentras una rotación que te gusta en un lugar y la universidad no la ofrece per se, no significa que la universidad esté cerrada para ella. Entonces, obviamente, tendrías que hablar con la universidad, pues con Sara, que es la persona encargada de ese tema, y decirle, tengo esta rotación y me piden estos y estos documentos. Finalmente, la universidad en lo que más te va a ayudar es en los, pues, si necesitan certificados, si necesitan el contacto, pero no, pues o sea, sola no estás, o sea, en realidad igual vas a necesitar la universidad, así sea que tú conseguiste la rotación. Mate, cuéntales cómo hiciste el contacto, pues por qué te interesó esa universidad, pues o cómo supiste que allá había, pues igual porque tú tenías una ventaja y es ser del colegio alemán, pues que sabías alemán, todo. Sí, eso es una pregunta bacana porque digamos que en mi caso yo pues conseguí la rotación, pero pues obviamente me tocaba hacer un montón de cosas con la universidad para poder llegar a eso. Entonces, ¿cómo empezó? Yo en algún momento decidí que quería ser cirujano cardíaco y entonces ese hospital en Alemania es muy conocido en ese tema y mis profesores de Colombia me preguntaron que por qué no hacía una rotación sabiendo que sabía alemán. Entonces lo que hice fue simplemente escribirles un correo, vean, mi nombre es Mateo, soy estudiante de tal semestre y quisiera rotar allá. Y generalmente los hospitales responden. En mi caso, pues respondieron, me dieron la rotación, me dijeron qué documentos necesitaba y ya pues, incluso pues ahora en esa época todavía, aunque, pues porque en esa época no existía la Oficina de Relaciones Internacionales, Sara era mi coordinadora, pero igual me ayudó con todo. Entonces, eso, simplemente, o sea, obviamente la universidad ofrece una paleta de rotaciones, unas opciones, pero si tú tienes una opción en alguna parte, porque eventualmente ustedes conocen otros doctores en Colombia, entonces si les gusta una especialidad determinada y ese doctor en Colombia les recomienda un lugar o eventualmente conoce a alguien en ese lugar, yo no dudaría en ningún momento en escribirle, solicitar la rotación y cuando les respondan y les digan que necesitan, ya pues a través de la universidad hacer eso. Eh, sí, más o menos pues eso es como lo que hice y creo que funciona en realidad. Yo quiero aprovechar este espacio para saludar a Mateo, para saludar a todos los estudiantes que están pues con nosotros conectados, invitarlos para que escuchen el programa de radio que grabamos desde la oficina de egresados con Mateo hace creo que ya un par de mesecitos, pues y muchos meses, en el que él nos cuenta mucho de su experiencia. Pero yo quiero en estos momentos como hacerles como caer en cuenta de un detalle súper importante y es que uno no debe de esperar para los últimos semestres para hacer muchas cosas, sino que aprovechen que apenas están comenzando, pueden empezar a tener algunos, no todos, muy claro qué es lo que les interesa y desde ya poder empezar a proyectarse profesionalmente a futuro. ¿Cómo hacerlo? O sea, ¿qué es lo que me gusta? Supongamos, me gusta en el caso de Mateo la cardiología. Averigüen, como nos decía Mateo en el programa de radio, en qué país del mundo están los mayores centros de cardiología, o sea, o los más importantes o los que tengan mayor referencia a nivel mundial. En el caso de Mateo, pues estaba en Alemania y sabía alemán, pero para muchos de ustedes puede ser una posibilidad también que sea algún centro en algún país donde hablan un idioma que ustedes no dominan, no necesariamente es el inglés. Entonces, que de una vez comiencen a averiguar dónde están esos centros que podrían ser de su interés para que se vayan preparando
desde ya al aprendizaje de un segundo idioma. Adicional a eso, como les decía Mateo, pues darle más importancia a las clases de epidemiología, a las materias que tienen investigación, porque en muchos de estos centros lo que les van a pedir es este tipo de experiencias. Entonces no dejen para el final, para aprender un segundo idioma, para empezar a escribir artículos, para empezar a participar o apoyar investigaciones que hacen desde la Facultad de Medicina, en la que ustedes, así no sean los investigadores principales, pueden colaborar y pueden participar, y todo eso les va a ir engrosando la hoja de vida que una vez se gradúen van a poder presentar, y esas actividades extras que comienzan a hacer desde ahora, desde estos primeros semestres, van a ser esos puntos de diferencia para que esos centros, esos doctores, esos referentes, esos mentores, los miren a ustedes y no miren a otros, pues y no vayan a escoger a otras personas diferentes. Yo les quería decir dos cosas con respecto a eso, y es que, digamos que ya un poquito más viejo, estando aquí en Stanford, teniendo residencia y todo, digamos que una parte vital de la investigación es conseguir recursos para, pues, plata para hacer los trabajos. Y entonces me di cuenta que cuando uno se presenta a esas becas para que le den el dinero, la gente pues manda sus hojas de vidas y sus aplicaciones, y se da uno cuenta que en realidad aquí la gente muestra un montón de premios, de publicaciones, de cosas. Entonces yo me ponía a pensar, es muy difícil para un estudiante recién graduado tener una hoja de vida así de llena. Entonces, pues porque es que uno cuando está en la universidad acaba de empezar, ¿de qué manera va a mostrar tantas cosas? Y es que me di cuenta que aquí empiezan desde muy temprano hacer ese relacionamiento, porque tienen súper claro desde el principio, y son muy competitivos, entonces tienen súper claro desde el principio que desde chiquiticos hay que empezar a juntar cosas. Entonces, efectivamente, yo trataría de hacer toda la investigación posible desde pequeños, así hagan parte de proyectos y no sean pues el investigador principal, y empezar a hacer los cursos que puedan, las cosas que se ofrezcan, los congresos que puedan. Todo eso lo van juntando porque efectivamente eso es lo que van a mostrar en algún momento y para poder competir con personas de otro país. En cuanto a investigación, eso además les da muchos puntos porque pues obviamente cuando uno va a un país a rotar, digamos en mi caso en cirugía cardíaca, pues lo más bacano es obviamente entrar a hacer cirugías de corazón, eso es una nota, pero eso es lo más fácil porque pues cualquiera le parece bacán y cualquiera va y se para ahí. Pero sentarse, por ejemplo, y efectivamente hacer los trabajos de investigación y decir, bueno, yo me siento, recojo estos datos, publico con ustedes esto, es muy bacano cuando el trabajo está listo, pero es un montón de trabajo mientras uno lo está haciendo. Y eso es lo que le demuestra a esas personas que te van a escoger finalmente que sos una persona que trabaja, que sos una persona que es juiciosa y que se tomó la tarea de hacer eso y sacó el trabajo adelante. Entonces, los trabajos de investigación son muy fáciles de empezar. Vean qué les gusta, en qué están rotando y hablen con los profesores. Y los profesores siempre son más ocupados que ustedes. Entonces, muchas veces les va a pasar que los tienen que perseguir, pero pues persíganlos, dónde están los datos, cuándo nos reunimos, cuándo hacemos esto y esto, y ustedes les van mandando, porque finalmente ellos van viendo que ustedes están trabajando en eso y van sacando la publicación adelante, y pues obviamente finalmente ellos son los también interesados en publicar, porque así estén ocupados los profesores, pues también quieren publicar. Entonces yo les recomendaría, sea el semestre en el que sea que estén, incluso si alguno de ustedes están todavía en rotaciones, pues no en rotaciones, sino en materias, pues en la universidad también hay cosas en básicas que pueden investigar. Lo que les interese, lo que les guste, hablen con los profesores, que los profesores siempre tienen ideas de cosas en las que pueden participar y ayudar. Y si De hecho, eventualmente... lo que estás diciendo, qué pena que te interrumpa, es súper importante, y no solamente si se quieren ir para el exterior, pienso yo, o sea, también si se quieren dar a conocer acá en Medellín, pues o en el CES, en una residencia que quieran hacer, al momento de pasar el examen de admisión, como tú dices, es pasar unos exámenes, pero ¿a quién van a seleccionar? A la persona, como tú mismo dices, que ya saben que le interesa el tema. Entonces, si a mí me gusta dermatología, pero me quiero quedar aquí en Colombia haciéndola, yo ya he buscado a los profesores, he querido vincularme a un grupo de investigación desde antes, no en el momento ya de graduado, sino que mientras he sido estudiante. O sea que esto aplica como en todas las residencias, a nivel nacional, incluso pues como internacional, que hay que darse a conocer y nutrir, yo siempre les digo, esa hoja de vida, pues
como tú mismo lo dices, son unas hojas de vida que son muy competitivas a nivel internacional y a nivel nacional. Y más ahora, no sé, Mate, has visto que, yo sé que hay muchos interesados en Estados Unidos, que el Step One cambió y que ya no es con un puntaje, sino que ya solamente va a ser pasar o no pasar el examen. Entonces ahí sí 100% de qué vamos a depender para hacer el match de una hoja de vida. Completamente. Y así es en Europa real. O sea, excepto en España, que es mire, en todas partes en Europa es así. Eso es puro que lo conozcan a uno en realidad, puro networking. Entonces yo les recomendaría eso. Y finalmente en Colombia es lo mismo, porque obviamente está el examen de admisión, lo que dice Aris, que es un filtro inicial, pero finalmente pues a las entrevistas pasan todavía más personas de las que pueden pasar. Entonces pasan generalmente la persona que conozcan y que es juiciosa. Lo otro que les quería decir es que uno eventualmente es muy, muy tímido. Que yo entiendo eso, pues uno es un estudiante de medicina que le va a ir a hablar al doctor no sé quiéncito, pero eso es lo que hay que hacer exactamente. Porque uno de esos doctores, pues, no son más que médicos, son lo mismo que ustedes, y finalmente, pues, así estén muy viejos, también pasaron por la universidad, y no hay nada que en realidad, que eso sí me he dado cuenta, que alegre más a una persona reconocida y con experiencia, que se le agreguen que se le acerquen personas jóvenes con interés para trabajar con él. Entonces, así de mucha pena, es lo más importante y no tienen que dudarlo ni un segundo. Si están en un congreso o en un hospital, acérquensele, se presentan: doctor, yo soy tal y estoy interesado en trabajar con usted y quiero hacer esto con usted. O si no lo conocen personalmente, escríbanle emails, que finalmente, mal que bien, lo peor que pueda pasar es que le digan, en este momento no tengo nada con qué cooperar, o que le digan, pero que no respondan el email. Pero pues de eso no se muere nadie, pero en cambio lo que pueden ganar es mucho. Entonces yo pues no dudaría nunca en contactar a alguien, por pena pues, o porque la persona es muy importante. No sé. Doctor, Juan hola, Pedro yo tiene tengo una una pregunta. pregunta. Sí, dale, ¿Cómo Juan. estás? Lo que pasa es que pues tengo dos. La primera es, ¿la rotación que hiciste en Alemania era una rotación donde fuiste un observer o fuiste una rotación con hands-on rotation? Pues, ¿como qué tipo Sí. de rotación hiciste? En Alemania no son tan restrictivos en cuanto a la participación pues, en las actividades clínicas. Entonces, en realidad, era hands-on, no era solo observer. Y de hecho, en Alemania, similar a Colombia, los servicios también dependen mucho de los residentes y de los estudiantes. Entonces, igual te toca pasar ronda, te toca conocer a los pacientes, te toca hacerles las altas, y obviamente, pues si estás en una especialidad quirúrgica, te dejan entrar a cirugía. Depende de uno en que esté rotando, obviamente. Pues en cirugía cardíaca, pues en mi caso hay cosas muy especiales que ni residentes de sexto año pueden hacer. Entonces, pues obviamente un estudiante no lo van a dejar hacer la cirugía de aorta, pero sí te dejan estar ahí parado, estar en la cirugía, y eventualmente pues te enseñan determinadas cosas quirúrgicas. Una ventaja muy grande aparte es que en muchos hospitales en Alemania o en Europa hay muchos laboratorios de simulación. Entonces, aparte pues de la experiencia clínica con un paciente vivo, también hay muchos en las tardes como wet labs, como sentarse pues y hacer suturas pues en mi caso en corazones de cerdo, pero pues hay muchos modelos dependiendo de la especialidad. Entonces, esas cosas también te las ofrecen. Entonces, sí, es hands-on. Sí, es que pues como lo que uno normal no estresa como en estos momentos es que muchísimas veces, pues en mi caso, yo por ejemplo hice una rotación 6 meses de observer, pero pues como en el proceso del match a residencia puede que no pese tanto un observership versus un hands-on rotation. Entonces como que quería saber tu opinión, si consideras que fue decisivo una hands-on versus un observership en tu paso a residencia. Yo creo que o sea, en mi caso específico, eventualmente sí, pero yo pienso que en Estados Unidos no aplica tanto eso, porque finalmente, como te dijera, pues, o sea, muchas veces ustedes no pueden hacer nada con que la rotación sea un observership, pues es así, es lo que ofrecen, y muchas veces conseguir algo hands-on es muy difícil, porque aparte uno como estudiante en Estados Unidos, por todos los riesgos de demandas y los problemas que puede haber, no los dejan hacer eso. Entonces, observer no significa que literalmente van a estar parados mirando. Pregunten qué los dejan hacer. Porque es que puede que les digan, sí, hágale, pues, hacelo. Finalmente, o sea, no pierdes nada preguntando, y si te dicen, sí, tranquilo, vení, hace esto y esto, pues estás mostrando interés, estás aprendiendo a hacer algo nuevo, y finalmente estás participando.
Entonces, yo digo que la rotación como tal se llame observer o hands-on, no significa que esté limitado a lo uno o a lo otro. Eso depende de uno. Y ahí Mate, sí me va parece como en... tan importante eso que estás diciendo, fundamental, porque creo que Juan Pedro hizo la pregunta que todos tienen. Todos se sienten como angustiados de saber que no van a ser observer, pero lo que tú estás diciendo es fundamental, o sea, preguntar qué se puede hacer y es demostrar interés. O sea, eso es... Total. Mate, yo quiero que en este espaciecito les cuentes a los estudiantes la experiencia que me contaste para el programa de radio. Sí, Es que me Es parece una espectacular. anécdota, sí, me parece una anécdota no solamente espectacular, sino para compartir. Y adicional a eso, también quiero como volverles a recalcar la importancia de mostrar interés. O sea, no solamente que me conozcan, sino mostrar interés, disposición, disponibilidad, porque muchas veces pues nos va a tocar hacer cosas que no nos gusta o sacrificarnos un poquito más, pues porque lastimosamente traemos un lastre encima y puede ser el de ser latinos. Entonces, que digan, pero si nos ven con una actitud diferente, pues ahí no va a pesar ni que seamos latinos, ni que seamos colombianos, ni que tengamos un montón de cosas que culturalmente nos pueden pesar un poquito más si nos vamos a comparar con otros estudiantes de afuera. Entonces, Mate, cuéntales, porfa, esa experiencia que es súper, súper valiosa. sí. Antes de contarlo un segundito, con respecto también un segundo a la pregunta de Juan Pedro, es que finalmente, pues lo digo así coloquialmente, a nadie le va a importar si hiciste un observership o un hands-on. Finalmente, si te conocen en ese lugar, esas personas, si te quedaron conociendo, te van a dar o te van a ayudar en el match, bien sea porque hiciste el observer o el hands-on, porque puedes tener un hands-on en el que dejaste una mala impresión, entonces tampoco te sirvió de nada. Esa es más la impresión que dejes, independiente del nombre que tenga la rotación. Finalmente no importa si pusiste en la hoja de vida observership o tal cosa, estuviste ahí, te conocen y ellos saben quién es Juan Pedro, entonces eso es lo importante, para que no te angusties por eso. En cuanto a mi experiencia, sí, pues finalmente es eso, yo estaba rotando allá, ya llevaba pues unas semanas y pues yo era muy nerd y me quedaba siempre hasta que se acabara todo. Entonces, ya en la noche solamente se queda el cirujano que está de turno y el residente que está de turno. Y entonces llegó una disección de aorta, que es una de las cirugías más grandes en cirugía cardíaca. Toca parar el corazón, toca enfriar al paciente, hipotermia profunda, se hace un paro circulatorio, se hace circulación selectiva solamente de la cabeza. Es una cosa de locos, pues. Y yo pues quería ver eso. Entonces, cuando se diseca la aorta, hay veces también se disecan las coronarias, entonces el paciente se infarta. Entonces, no solamente hay que reemplazar la aorta, sino que también hay que reemplazar las coronarias, reinsertar las coronarias. El problema es que esas cirugías hay veces sangran mucho y se salen de control, entonces las personas que la están haciendo, pues están muy ocupadas arriba operando el paciente, pero para reinsertar las coronarias se necesita un injerto. Entonces, generalmente se utiliza la vena safena, hay que sacarla. Entonces, pues, ¿quién saca la vena? Solamente está el residente está arriba ocupado, pues, ¿qué hacemos? Y yo afortunadamente, por las rotaciones en Colombia, había aprendido a sacar la vena, que eso no tiene ninguna ciencia, eso no tiene ningún misterio, eso pues se aprende, es algo técnico que finalmente después de hacerlo varias veces se aprende. Entonces, yo les dije, pues yo la saco, yo la he sacado muchas veces en Colombia, yo la puedo sacar, y pues yo era obviamente el interno o el estudiante, y pues me miraban con cara de incredulidad, pero pues no había nada más que hacer, entonces pues me dejaron hacerla. Entonces la saqué, obviamente ustedes saben cómo son las instrumentadoras quirúrgicas, que no pueden ver un estudiante. Entonces me miraba con desconfianza, a ver qué es lo que estaba haciendo, pero pues poco a poco fui sacando la vena y vio que estaba funcionando, pues y finalmente saqué la vena, todos se relajaron y pues les pasé la vena, hicieron el bypass arterial y arreglaron la coronaria y pues todos estaban obviamente muy impresionados porque pues el interno había sacado la vena y pues había salvado, digamos, esa situación tan crítica. Entonces, digamos que esa fue una de las puertas de entrada al hospital. Obviamente yo hubiera podido haber decidido no hacer nada, pues quedarme callado y que vean cómo resuelven el problema. Pero finalmente pues dije, yo la saco y pues no hubieran podido pasar dos cosas. O que me digan, no, pues mejor no, tranquilo, que la saque otro y buscan a ver qué hacen.
o que te digan que sí, y finalmente, pues, digamos, la sacas del estadio. Entonces, son riesgos que hay que tomar y que en el peor de los casos te dicen que no, pero pues de eso no se muere uno. Entonces, sí, esa es la historia, esa es la historia. Y lo otro es que, otra cosa muy importante es que estando, pues yo también roté mucho en cuidados intensivos allá y un día le pregunté al jefe de cuidados intensivos, doctor, vea, yo quiero ser residente acá, ¿qué hay, qué hay que hacer para eso? Entonces la respuesta fue súper fácil, me dijo, no, aquí ya te conocen todos, ya sabemos quién sos, te busco su rotación, déjame yo hablo con el jefe y hablamos otra vez. Y 2 días después tenía una invitación del jefe para una entrevista. Entonces, pregúntenle a los mentores que tengan en esos hospitales. Porque es que ellos muchas veces, como tienen tantos estudiantes, pues uno no anda ofreciendo residencias. Hey, ¿quién quiere presentarse acá? No. Entonces, pero tienen que preguntarle a las personas con las que estén rotando, decirles su verdadero interés y esas personas con toda seguridad les van a ayudar, a no ser que por alguna razón no puedan, pero generalmente sí pueden. Y hay una cosa también, Mate, muy importante para todos los que están acá y es como ese apoyo que tenemos en los egresados. Porque, pues yo también les quiero contar que Mate apoyó a una de nuestras estudiantes que ya en este momento está en internado, que es Paulina. Paulina Ramírez estuvo pues rotando en el mismo lugar donde estuvo Mateo. Digamos, durante todo este año, pues ya pensaba quedarse 3 meses, pero la pandemia la cogió allá y allá pues estuvo hasta como 8 meses. De los 3 meses que estaba preparado su intercambio, pues se quedó haciendo 8 meses. También con una experiencia maravillosa, igual que Mateo. Yo creo que ya viene a terminar y a devolverse pues otra vez. Entonces es como ese apoyo de los egresados que tenemos en muchas partes y que ellos siempre tendrán como esa experiencia que yo intento como transmitírsela, pero lo mejor es escucharlos a ellos. Ellos saben el camino, saben cómo lo hicieron, a quién le preguntaron, qué papel llenaron. Entonces ese apoyo de los egresados es súper importante. Total, y yo tengo una metáfora para eso, pues yo todavía estoy chiquito, pero pues digamos que un paso más adelante de ustedes, y es cuando uno está, yo qué sé, en primer semestre, uno ve a los internos y ve unos señores y uno dice, ah, no, estos sí son unos berracos, esos son médicos, ya se van a graduar. Llega uno al internado y se da cuenta que no sabe un carajo, y ve a los residentes y, ah, estos están berracos, los residentes. Y eso pasa en cada estancia de la vida. Entonces, los problemas, o sea, uno toda la vida tiene problemas y tiene retos, y cuando mira para atrás los problemas que ya pasaron son muy chiquitos y en realidad le parecen bobadas, pero lo que tiene por delante es muy grande. Entonces, lo que quiero decir con eso es que en realidad ningún problema es más grande que el otro, sino que cada momento de la vida tiene sus propios problemas. Entonces, como les dijera, no se asusten o no se sientan pues como eh, que no hagan algo porque piensan que están muy chiquitos, porque piensan que apenas son un estudiante, porque pues, les faltan muchos semestres y el tiempo se pasa volando y cuando menos crean, si están de verdad del otro lado. Incluso, pues sí, a mí me parece increíble que yo ahora estoy diciendo qué residentes recibir, pues a mí eso me parece como una cosa hasta súper loca, pues. Entonces, eso pasa muy rápido. Entonces, sí. Mati, tu sueño era estar allá y a veces cuando se quieren ir para el exterior, pues así sea para Estados Unidos o en Europa, el proceso puede ser incluso un poco más largo, ¿cierto? Que si tú lo hubieras hecho acá en Colombia, pero igual era como tu sueño. O sea, pero mira, Sí. en ese momento estás en otra parte, incluso pues que hace parte como de tu residencia, pero que a veces uno, cuando se gradúa, uno tiene del colegio, inmediatamente quiere empezar la universidad, inmediatamente ya pasar a la residencia, o sea, todo así, pero a veces es un proceso que hay que vivirlo paso a paso para ir haciendo y como mejorando en cada uno de los procesos, y cuando uno tiene unos sueños y unas expectativas, es así, es algo diferente. Igual, hay pues varias cosas que decir al respecto y es, por ejemplo, o sea, nosotros trabajamos con pacientes y muchos de ustedes van a trabajar con personas muy enfermas, muy críticas, son situaciones muy difíciles que también implican cierta madurez y eso llegas con el tiempo, entonces no hay afán. Muy bueno uno graduarse de 25 o, pues, o ser especialista de 28, pero no importa si son especialistas de 35 o de 40. Finalmente, entonces esos son conocimientos técnicos que se adquieren, pero también esa madurez y esa experiencia con los pacientes, eso va llegando con el tiempo, entonces no hay por qué sufrir. Lo otro es que ahora aquí en Stanford, que estoy en Research, muchos de mis compañeros residentes son R2, R1, están haciendo un año de pausa para hacer Research
y tienen 33, 34 años. Yo tengo 28, o sea, ellos son 5 años mayores que yo e incluso están más atrás que yo en la residencia. Y ellos, eso para ellos es lo normal, ese es el camino acá. Entonces, pues, no pasa nada si uno se demora un par de años más que el otro para pasar a residencia. Finalmente van a tener que trabajar hasta los 70, entonces les quedan 40 de trabajo. Y lo otro es que, no, pues eso es lo que les quería decir con respecto a eso, sí. Pues, o sea, la edad no debe ser como algo que los angustie. Mate, yo creo que ahí también hay una cosa importante y es que pues nosotros acá tenemos como el concepto de que la ruta debe ser terminar el pregrado, hacer una especialización o hacer la maestría o hacer el doctorado, pues como que tiene que ser como en ese orden estricto y en realidad ese orden como tal no existe. O sea, uno puede pasar perfectamente del pregrado al doctorado y después devolverse a la especialización o incluso devolverse hasta otro pregrado. Yo creo que eso también es importante de que cambiemos, y, o sea, de que tengamos en cuenta de que eso puede pasar y que eso nos puede ampliar los horizontes de muchas formas. Completamente, pues lo otro que les quería decir al respecto es que pues, en Colombia, aunque está mejorando y espero que en el futuro sea algo mejor en Alemania, en Estados Unidos o en Europa y en Estados Unidos, puede que eventualmente el camino sea un poquito más largo, porque por ejemplo en Alemania las residencias no tienen una fecha final. O sea, a uno no le dicen te gradúas en el 2025, no. Eso lo decía el jefe cuando está uno listo. Entonces, por ejemplo, cirugía cardíaca se puede demorar más o menos 8 años, pero yo tengo compañeros que son residentes hace 14. Que eso tampoco es lo ideal, pues eso no es bueno, o sea, no estoy defendiendo eso, pero lo que quiero decir con eso es que finalmente, una vez entren en ese sistema, igual les van a pagar, y les van a pagar muy bien, y pues van a tener un salario con el que van a poder vivir decentemente. Entonces, pues si eventualmente el proceso es más largo, no pasa nada, pues están haciendo lo que les gusta, están aprendiendo, están ganando plata, entonces, ¿qué importa? Entonces, eso es algo que eventualmente pues vale la pena el sacrificio. Y obviamente pues mientras pasan la residencia en Estados Unidos, en Alemania o en otro país, van a pasar eventualmente 6 meses a un año en los que de pronto no ganen nada, en los que les toca hacer muchos sacrificios, pero pues van a pasar en algún momento y eso se compensa. Entonces, sí, y lo otro es que no se comparen con compañeros que se acaban de graduar y pasan al otro día a residencia. Eso pasa, pero eso no es la regla. Porque eso es muy frustrante ver que los amigos de uno van pasando a residencia y eventualmente uno no, y pasa la siguiente presentación y nada que uno pasa y nada que uno pasa y van pasando 3 o 4 años, pero conozco mucha gente que ha pasado a residencia después de la 10ª presentada. Entonces, eso no debe ser una razón para angustiarse. Finalmente ustedes querían ser médicos, ustedes no llegaron el día de la entrevista diciendo yo quiero ser cirujano cardiovascular y tener un doctorado. Son pasos. Entonces, y hay que disfrutarlos. Hay que disfrutar cada uno de los pasos porque pues uno tampoco sabe hasta qué punto llegue. Yo tengo una pregunta. Pues, por ejemplo, en mi caso, pues que yo ya estoy en internado, pues lo que pasa es que mi idea era irme de intercambio pues a Chile y pues de hecho fui allá, pero por la pandemia me tocó devolverme. Uno, o sea, digamos que ya, y ya por razones pues de pandemia, ya no me dio pues como la posibilidad para el intercambio ya como tal en el internado. Entonces, ahí uno cómo, pues, cómo haría los contactos, o sea, ¿sería hacer una pasantía o cómo se harían los contactos, pues, Sí, en mira, el extranjero? cuando uno se gradúa de lo que sea, no significa que ya terminó, o sea, es un proceso de formación continua. Pues ya eres médica, pero pues no estás lista por eso. Entonces, lo que yo haría sería simplemente, o sea, no necesariamente tienes que estar en la universidad para hacer la rotación. Lo que yo haría sería, si quieres rotar en Chile, yo contactaría el mismo grupo donde ibas a ir, pues o donde eventualmente estuviste un poquito, y les dices, vean, yo ya no soy estudiante, pero sigo interesada en estar, pues, en rotar con ustedes, sigo interesada en conocer el servicio y quiero visitarlos. Mándales un email. Generalmente esos emails es mejor mandárselo a cuantas personas mejor, o sea, no solamente al jefe del servicio, sino a la secretaria y a todo el que se pueda, porque muchas veces el jefe directamente no lo responde, no lo recibe, no tiene tiempo, pero la secretaria sí. Entonces, yo los contactaría y muy probablemente te van a decir, ah, listo, venga. Hay muchas figuras de rotaciones.
porque obviamente está pues, la figura del interno, el estudiante, pero también muchos hospitales tienen rotaciones para médicos que ya terminaron y les dan pues como un espacio para rotar y aprender. Hay una, pues digamos que una cosa que yo haría, y es que busca ese grupo, si todavía no sabes, ese grupo en el que quisieras visitar, en qué son buenos, qué es lo que hacen, en qué investigan, en qué tienen mucha especialidad, porque no hay nada que le guste más a los humanos que nos echen flores. Entonces, en el email uno les tiene que decir, vea, a mí me gusta su experticia en este tema, me interesa mucho su trabajo en esto y esto y esto. Entonces esa persona va a decir, ah, esta de verdad me sigue, pues esta de verdad sabe yo qué hago, qué investigo. Entonces eso abre puertas. Eh, y eventualmente te van a abrir el CUP para que vayas y los visites, porque pues finalmente a ellos también les interesa, digamos que es difundir su mensaje y su trabajo. Entonces yo buscaría qué hacen, qué les interesa y escribirles en el email que te interesa ese trabajo, pues eso era de experticia de ellos, porque pues ellos obviamente se sienten halagados y eso te ayuda a que eventualmente te respondan más fácil y te abran el cupo. Perfecto, mil gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta para Mateo? ¿Quiere compartir una experiencia? Yo sé que acá también está Catherine, que yo ayer es una estudiante nuestra, Mate, pero pues ella también, digamos que ha hecho grandes pasos y lleva un proceso para hacer su residencia en Estados Unidos, que yo le dije pues que sería muy interesante que también contara con la experiencia, porque como al igual que tú, aunque ella no se ha graduado, digamos que ha hecho un proceso de hacer investigaciones, de contactarlos, ella por su cuenta a los doctores, escribirles, estar pendiente, que pues eso también es muy importante, como decía Marcela, hacerlo desde que están estudiando, no dejarlo ya para hacerlo graduado, como tú lo hiciste, sino, o sea, tú lo has hecho desde que estás estudiando, yo me acuerdo que te gustaba eso, entonces empezaste a buscar los profesores acá te empezaron a recomendar, por haber hecho las selectivas acá te fuiste con toda esa experiencia y pudiste hacer cosas allá. Entonces, no sé si Kate quiere contar, decir algo, Mate. Cada paso sirve. Ah, bueno, y una cosa que les quería decir es que no lo aplacen nunca para el final porque tienen mucho para estudiar o muchos parciales, porque cada vez van a encontrar más cosas para hacer. O sea, eso no va a mejorar nunca. Eso siempre van a tener mucho que hacer. Entonces no deben aplazar esas cosas. O si eventualmente tiene problemas con un idioma y tiene que aprender inglés o alemán o lo que sea, no pase el curso de inglés o de alemán para cuando termine el internado, porque cuando terminen el internado van a estar también ocupados y cuando terminen no sé qué parcial van a tener el siguiente parcial y eso no, o sea, no procrastinar responsabilidades porque nada se hace solo. Hola a todos. Hola doctora, sí, aquí estoy. Bueno, yo soy Catherine, yo en este momento soy interna menor, pero antes pues yo hice un camino muy distinto. Primero pues felicitar al doctor porque qué trayectoria tan bacana, me alegro pues que la has disfrutado tanto. La mía fue un poquito al revés, yo soy egresada de la UPB de Ingeniería y después hice el doctorado y haciendo el postdoc decidí empezar medicina, entonces fue un poco al revés. Pero estoy muy de acuerdo con todo lo que has dicho. Uno tiene que perderle el miedo a preguntar. Lo más grave es que no le contesten o que le digan que no. Se le pregunta a otra persona hasta que alguien le conteste. Y que yo creo que culturalmente a nosotros, no sé, yo creo que nos cuesta más que, por ejemplo, los gringos como vendernos. Ellos saben, si fueron a un congreso, no, pues, mejor dicho, fueron la estrella del show. Uno aquí duda si poner que habla algo de inglés o que habla algo de otro idioma. Entonces creo que culturalmente también tenemos que como trabajar en eso. Y lo otro que creo que también nos cuesta es ese afán que estaban hablando que terminé colegio, tengo que hacer universidad, me tengo que graduar, tengo que especializarme toda la carrera. Yo pues ya, si suman lo que les dije que he hecho, pues ya estoy entradita en años, pero la verdad es que no me arrepiento de nada. Y es que en verdad uno no tiene que afanarse porque tiene que disfrutar lo que está haciendo si puede. Hay muchas oportunidades que de pronto uno por no buscar pues no ha encontrado y hay muchas becas, hay muchos sitios donde puede que no sean así el hospital más importante, pero igual aprende uno mucho. Y lo de las conexiones también son súper importantes, porque así uno vaya a hacer un observership, yo creo que el objetivo del intercambio, sobre todo pues para la edad de ustedes y cuando uno está en pregrado, solo el hecho de salir de la casa, salir de la ciudad, ya le enseña a uno demasiado. Que pague usted la cuenta o que va a comer esta noche. Entonces,
eso también creo que aporta mucho a uno como, pues como al paquete que es una persona. Entonces, yo los animaría mucho que buscaran intercambio. Puede que no sean la especialidad que quieran, pero uno aprende de todo lo que haga. Entonces, puede ser a través de la universidad, o si ustedes ven, no sé, un grupo de una investigación que a ustedes les gusta, lo que decía el doctor, escriban. Lo más grave es que digan que no. Entonces, yo pues ahora, como dijo la doctora, estoy ya en el proceso de presentar los steps, ya presenté el primero, pero igual eso es un proceso largo porque hay que prepararlos, hacerlos, esperar el resultado, y la aplicación pues no es tan rápida como aquí. Cada país tiene su proceso y aquí tal vez las cosas a veces son más inmediatas. Allá es como con años de anticipación que uno tiene que como ir viendo por dónde se va a meter. Pero la gente en general responde. Hay también la figura del voluntario. Uno puede ir y ser voluntario en un laboratorio con el objetivo, puede que uno no aprenda a hacer mucho o que no aprendas pues algo con los pacientes, pero ya empieza a hacer uno conexiones, que eso sí vale muchísimo. No sé si tienen alguna pregunta o algo con lo que les pueda ayudar, a la orden. Yo también les quería decir algo con respecto al idioma, que a una veces le da mucha pena hablar en inglés o en otro idioma, así sepa, porque pues obviamente es algo que uno no utiliza todos los días y uno generalmente tiene un vocabulario pasivo más amplio que un vocabulario activo. O sea, uno entiende lo que le dicen, pero no es capaz de decir lo que quiere decir. Pero eso solo se mejora hablando. Y a nadie le importa que uno tenga un acento diferente, a nadie le importa que uno cometa errores al hablar. No Eso te hay le que ayudan. correcta, exacto, y te corrigen y te enseñan, y uno después de que le corrigieron eso 2 veces ya aprendió. Entonces eso toca tirarse al agua y practicar, porque es la única forma de mejorar un idioma, utilizándolo. Y lo otro que tú decías también de tus compañeros siendo más maduros y eso, yo creo que también acá, la verdad es que empezamos medicina pues cuando la gente está todavía muy joven. En Estados Unidos, por ejemplo, el que ya está estudiando medicina ya tiene una carrera de al menos 4 años antes. Entonces también han tenido ese tiempo también como de estar en la universidad y todo, y pues estar un poquito más grandes, que si es distinto 17 de 23 o 24. Entonces yo creo que es como dejar ese afán también, y lo de los idiomas también súper importante, hasta parar un semestre, y porque un idioma lo único que va a hacer es abrirte más oportunidades. Completamente. Y si eventualmente a alguien le toca trabajar, por ejemplo, un tiempo como médico general, eso solo trae experiencia, pues eso solo trae juicio clínico, solo trae oportunidades, y finalmente eso también abre puertas, porque cuando, por ejemplo, en Alemania, o sea, es igual, eso es igual que en Colombia, o sea, llega el R1 que acaba de empezar hoy y ya tiene que saber todo, pues o tiene que servir para algo. Entonces, mientras más experiencia clínica tengan, para más sirven en las actividades clínicas. Entonces, si les tocas trabajar un año como médicos generales, 2 años, 3 años, el tiempo que sea, mientras el proceso va saliendo adelante, eso no es una razón para estar frustrado, sino por el contrario, una razón para disfrutar y aprender, pues, eso. Muchas gracias, Kate. No sé si alguno de los otros estudiantes tiene alguna pregunta para Mateo, alguna otra inquietud. Bueno, no, yo les agradezco mucho, le agradezco mucho a Mateo este espacio tan valioso. Sé que para nuestros estudiantes, pues, poder tener como esta información, como una visión desde alguien que lo ha vivido, es muy diferente. Entonces, muchas veces todos somos tímidos, tenemos preguntas, pero yo siempre les digo, me pueden escribir a mí y ya yo los contacto con el egresado, con la persona que de pronto les pueda ayudar a solucionar las dudas que tienen. Yo sé que todos ellos están dispuestos a una llamada, a un correo, incluso a tener ahora que estamos todos con la virtualidad, pues a encontrarse para que les expliquen, para que les abran puertas. Tenemos que yo les siempre digo, aprovecharlos a ellos que han logrado tantas cosas tan importantes y que sé que tienen muchos contactos en el exterior y que ellos nos pueden ir ayudando a abrir muchas puertas, y que ustedes también se vayan para, pues, a cumplir sus sueños. Aris, y también quiero aprovechar el espacio para decirles que aunque no se hayan graduado de la universidad, pues también pueden sentirse con toda la confianza para acercarse a la oficina de egresados. Nosotros desde la oficina también los podemos ayudar a establecer esos contactos con esos egresados.
y que pues, lo que necesiten en estos momentos, pues la oficina se encuentra funcionando de forma bimodal, estamos presencial en la universidad todos los días hasta la 1 de la tarde y de forma virtual a partir de la 1. Mi correo es, para quienes lo quieran anotar, es mlopera@ces.edu.co, y si necesitan preguntarme, tenemos un mapa de egresados donde tenemos georreferenciados a nuestros egresados por lugar de residencia. Entonces, si eventualmente pues están interesados en irse a alguna parte específica, podemos mirar en el mapa qué egresados están viviendo allá y los podemos contactar. Y normalmente, pues, o sea, casi todos, el 99.1% de los egresados están dispuestos a colaborarles y, como decía Sara, pues ayudarles a que esa ruta sea de pronto un poquito más fácil para ustedes, teniendo en cuenta que ellos ya han hecho un recorrido y los pueden también ayudar. Yo también, pues a su disposición, el que me quiera escribir, pues le pueden pedir mi correo a la doctora Sara, o pues si quieren se los escribo por acá. Y lo otro que les quería decir es que estamos tratando de organizar con la universidad, no sé exactamente cómo lo vamos a hacer, pero una especie de, digamos que de clase dentro de alguna materia que ya exista, donde haya, pues donde quiero hablarles de cosas más técnicas en la investigación, pues como quien dice cómo publicar, pero digamos que trucos y tips útiles que puedan eventualmente servirles para que vean que publicar, aunque es mucho trabajo, no es imposible. Sí, esa es la idea, como dice Mateo, mirar en qué momento de su currículo podemos tener dentro de la parte de investigación, con Mate como unas clases, digámoslo así, donde él les dé los tips, recomendaciones, algo muy cercano como a ustedes y a la experiencia que él tuvo de qué se necesita para investigar, desde lo más básico hasta cómo hacer el contacto, dónde escribir, todo lo que Mate nos estaba contando, qué se necesita, que pues sería algo pues muy valioso porque nos va a dar como su punto de vista, primero como lo hizo como estudiante, ahora como egresado y ya como pues, ahora haciendo su residencia. Sí, y sobre todo para aterrizar pues, y juntar, digamos que los conceptos teóricos pues, con la vida real, con cómo utilizar todo eso que aprenden en epidemiología para publicar finalmente. Así es. Bueno, Mate, te agradecemos muchísimo, qué rico volverte a ver, sabes que esta siempre será tu casa. Eso es algo muy lindo de tus egresados y lo resalto de Mateo, y es que todos en algún momento le devuelven algo a la universidad y esta es una forma de devolverle y retribuirle como todo lo que uno recibe de la universidad, como el apoyo, la compañía, todo eso que ellos hacen y estar con ustedes. Es una forma muy bonita que todos debemos aprender a dar gracias a la universidad, porque gracias a todo pues a los conocimientos adquiridos, a la formación, tanto académica como personal, es que yo sé que ellos están tan lejos también. Así es. Bueno, un abrazo para todos y muchísimas gracias.